en las citas que podemos considerar. En Éxodo capítulo 34, en verso 29, viene una referencia que quiero que consideremos. San Lucas capítulo 3, a partir del verso 7. Y por último, San Mateo capítulo 5, el verso 16. Hay algo ahí que creo que podemos rescatar. Sí, en Éxodo capítulo 34, verso 29, cuentan algo, algo que ocurrió en la vida de Moisés. Cuando vemos en la Biblia, vamos a ver que Moisés fue el gran profeta, uno de los grandes profetas de Dios. Moisés tuvo la particularidad de que dice la Biblia que habló con Dios, que de alguna manera llegó a construir una conversación uno a uno, que es algo que no se repite muchas veces en la Biblia. Algunos profetas que recibían el mensaje de Dios a través de sueños, a través de ángeles que de alguna manera les comunicaban algo. Sin embargo, de Moisés se dice que hablaba con Dios, ¿sí? Y ocurría algo cuando hablaba con Dios. Esto es cuando él se acerca a Dios, cuando subía al monte Sinaí, y que Dios le dictaba la ley, que le dictaba la enseñanza, la instrucción. Usted conoce: él no matarás, él cuida la pesa y balanza justo, él no codicies, si tu hermano está en una situación de necesidad, atiéndelo. Vaya, todas esas instrucciones, pudiéramos llamarle, se les dictó Dios. Pero dice la Biblia que cuando Moisés descendía había ocurrido un cambio en él, un cambio físico. Sí, se los leo, verso 29. Y aconteció, 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés le llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de los hijos para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y entonces, bueno, se convirtió en una práctica. Cuando Moisés subía al monte, ocurría algo, de alguna manera, el estar cerca de Dios, el hablar con Dios, era algo que se notaba. Y cuando bajaba, no podían resistir, tenían miedo. Oye, Moisés viene muy brillosito, no sé cómo describirlo. Y se ponía un velo sobre su rostro. Y es que yo quiero señalar algo. Se tiene que notar. Si pasamos tiempo con Dios, se tiene que notar. Si construimos un tiempo para orar, para tener un momento espiritual, si antes de iniciar nuestro día, si en algún momento durante nuestra rutina de trabajo buscamos y apartamos un espacio para hacer oración, tiene que tener un efecto. Se tiene que notar. Dice por ahí que el amor y el dinero no se pueden ocultar, que se notan. Bueno, también yo puedo decir que la cercanía con Dios, construir una comunión con Dios, se tiene que notar. En el caso de Moisés es un extremo. Tal vez a nosotros no nos toque que nuestro rostro irradie, que nuestro rostro encandile a la gente, pero nuestras acciones sí, No sé si nuestro rostro llega a brillar, pero nuestras acciones llegarán a brillar. Que era más o menos lo que le pasaba a Moisés. Había un cambio en su vida. No podemos acercarnos a Dios y que no haya un cambio, porque tal vez entonces tiene que ver con el mero conocimiento. Es algo extraño, pero ocurría en Moisés. Y bueno, en la transición del sentir al hacer, San Lucas cuenta una historia, una enseñanza que deja Juan, apodado el Bautista, primo del Señor Jesús, pariente del Señor Jesús. Es un personaje del cual hay poco, se dice poco. Sin embargo, cuando el Señor Jesús habló de él o lo presentó, se refirió a él como el mayor de los profetas que habían existido, por encima de Moisés, por encima de Elías, por encima de Eliseo, por encima de Isaías. Lo presentan como el mayor de los profetas, y hay poco de él. Sin embargo, hay una enseñanza en San Lucas capítulo 3 a partir del verso 7. Sí, ahí va, verso 7. Y decía a las multitudes, aquí se refiere a Juan el Bautista, es el que está enseñando. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras,
quien os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también él echa está puesta a la raíz de los árboles. Perdón, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa con el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Le dijo: no hagas extorsión a nadie, no calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Palabra de Dios. Y bueno, yo quiero resaltar cómo Juan el Bautista deja en claro algo. La gente se acercaba con una buena intención, la gente se acercaba buscando una transformación en su vida, y todos aterrizaban: bueno, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Porque de pronto esto no se trata de sentir. No se acercaban a Juan y decían: ¿y qué debo de sentir? Hay gente que va a la iglesia y dice: es que no siento nada. Es que no tienes que sentir. No siempre tienes que sentir. Esto tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con actuar. ¿Qué haremos? Le preguntaron por ahí unos publicanos, los encargados de recoger los impuestos: no abuses, no robes. Se acercaron unos soldados y le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Conténtate con tu salario. Cuando no te contentas con tu salario, extorsionas a la gente, abusas de la gente. Muy parecido de pronto a lo que pudiéramos estar viviendo. ¿Qué haremos? Tiene que haber un cambio. Tiene que operar un cambio. Les mencionaba a Moisés. Moisés se acerca a Dios y había una transformación que era evidente ante los que le rodeaban. Si nosotros nos estamos acercando a Dios, tiene que haber un cambio. Se tiene que aterrizar en el ¿qué voy a hacer? No voy a la iglesia a sentir. No construyo una oración para sentir. Voy a la iglesia a aprender. Me acerco a la palabra de Dios para aprender. Y una vez que aprendo, ¿qué hago? Y viene la respuesta de Dios. Que aquí esto es personal. Esto es personal. Juan el Bautista le dijo: bueno, tiene 2 túnicas, comparte una. Tal vez yo no tengo 2 túnicas, pero ¿qué tengo? ¿Qué es lo que está a mi alcance que pueda hacer la diferencia en las personas que me rodean? No lo voy a reducir al tema del dinero. ¿Por qué reducir? A veces son abrazos, y esos son gratis, o pueden ser gratis. A veces lo que tienes que hacer es ponerle la mano en el hombro a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a la gente que trabaja contigo. A veces solo es eso. Y a veces hay más necesidad de un abrazo. A veces es enseñanza. Tal vez la experiencia que tenemos en el matrimonio que hemos construido con todos estos años puede hacer la diferencia en matrimonios emergentes. Señor, ¿qué hago? Pues enséñale a los demás a mantenerse dentro de la familia, a levantar la familia. Señor, ¿qué haremos? Y viene una respuesta, pero sin el ¿qué haremos? Vaya, no es por herencia, que es una crítica que les hace Juan el Bautista al principio. Y no digan que porque son hijos de Abraham. No digas porque, mira, mi mamá fue a la iglesia, mi papá fue a la iglesia. Durante muchos años han estado. No, esto no es herencia. Esto tiene que ver con acciones. Repito, se tiene que notar. Así de simple, se tiene que notar. Moisés iba y se notaba que había estado con Dios. Si yo voy a la iglesia, se tiene que notar. Y me tiene que hacer una persona mejor. Acercarme a la iglesia puede convertirme en la peor de las personas. Vaya, mucho hemos leído acerca de historias de gente que se acerca y malinterpretan, y con la Biblia en la mano se vuelven intolerantes, drásticos, severos, y hay quien en el nombre de Dios puede incluso llegar a matar. Pero no se trata de eso. ¿Qué haremos?, le preguntaron. Yo hoy con esa misma humildad, porque se necesita humildad, decir, bueno, habrá un área en la que soy fuerte, pero en esta área no, y me acerco con esa sensibilidad a Dios a través de mi pastor, a través de ministros, a través de los sacerdotes en las iglesias, y le pregunto, ¿qué hago? Y viene una respuesta para mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque eso que tú tienes debe hacer la diferencia
en los demás. Así de sencillo. Una expresión que viene en San Mateo capítulo 5. San Mateo, San Mateo capítulo 5, a partir del verso 14. Ustedes, vosotros, le dijo el Señor Jesús, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo del almud. Algunas versiones dicen debajo de la mesa. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito, se tiene que notar. Tal vez hoy nuestro rostro no resplandezca en el sentido físico, pero nuestras acciones, nuestra forma de actuar, vaya, hasta nuestra manera de manejar. No me estaciono donde está prohibido, no por miedo a la multa, por consideración a la persona que vive ahí. Así, sí, no me meto en la fila, no sino porque hay un cambio en mí, porque hay una máxima que viene en la Biblia, que todo lo que quieras que haga por ti, así haz por los demás. Y entonces resplandece. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Soy luz. Somos luz. Somos luz. Me gusta pensar en Moisés, cómo resplandecía después de pasar tiempo con Dios, pero me gusta pensar que hoy en día, 2015, aquí donde estamos, donde nos movamos, nuestras acciones pueden alumbrar. Que donde llegues, ahí en esa reunión familiar, en esa reunión con los amigos, en esa llegar al trabajo, ¿no? A veces es, viene el jefe y no quiere, no. Que cuando lleguemos a la empresa, al trabajo, de gusto, porque nuestras acciones alumbran a los demás. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Que nuestras obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es pues algo que está a nuestro alcance. A través del qué hacer. ¿Qué hacemos? Hay que preguntarle a Dios, hay que orar a Dios y ser sensibles. Y Dios habrá de transmitirnos algún mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? En su momento era dar 2 túnicas, en su momento era comparte tus recursos, en su momento era no tengas una práctica que lastime a los demás. Bueno, habrá algo en nuestra vida sin duda que puede hacer que cuando lo llevemos a la práctica alumbremos a los que nos rodean. Los dejo a su consideración.